Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la conferencia de hoy. Esta es la cuarta conferencia que tuvimos en esta semana sobre sismos, aunque la de hoy un poquito más que sismos, hablaremos sobre tectónica de placas. Entonces, el día de hoy tenemos a la maestra Carla Castillo, que va a ser nuestra ponente. Nos viene a impartir la conferencia de la tectónica de placas y la distribución de los organismos. Esta plática pues la hacemos con la intención de que ustedes conozcan un poquito más allá del movimiento de la Tierra, ¿no? También cómo hay cierto tipo de interacciones. Y bueno, les presento a la maestra Carla Castillo. Ella es profesora del plantel, es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestra en ciencias. Y bueno, el trabajo que ha desarrollado aquí en el colegio está muy enfocado hacia la ilustración científica también. Tiene ya 4 años de aquí de pertenecer al plantel. Y bueno, ella está o tiene estudios desarrollados en tectónica de placas, fósiles y bueno, como les comentaba, un poquito de ilustración. Entonces los dejo con la maestra para la recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Agradezco al profesor Luis por su invitación. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Me da gusto. Pues justamente el profesor ya les decía que esta es la última conferencia de todo un ciclo que abarcó pues todo lo que tiene que ver con sismos. Vinieron arquitectos, vinieron del sismológico a hablarnos un poquito de pues cómo se generan los sismos, cómo deben de ser las construcciones, las medidas que debemos de tomar en caso de algún sismo. Pero está más relacionada a cómo afecta la tectónica de placas, que son las que generan los sismos, a los organismos y cómo afecta la distribución de estos. Y esto sucede porque pues la Tierra y la vida han coevolucionado. Pues siempre, desde que apareció la vida en la Tierra, han interactuado siempre y pues es lo más normal porque pues la vida vive en la Tierra. Y recuerden que la Tierra no es un sistema, pues no es como una roca que está flotando, sino que es un sistema muy dinámico, que se está moviendo, que constantemente pues genera sobre todo movimientos de placas tectónicas. Pero también la vida afecta a la Tierra, es decir, la Tierra afecta a la vida y afecta a la distribución de los organismos, pero también los organismos han afectado en la Tierra. Por ejemplo, recuerdan ustedes que ya me contaron que son de quinto semestre. ¿Recuerdan cómo era la Tierra primitiva? ¿Cómo era la atmósfera de la Tierra primitiva? Tenía muy poquito oxígeno, es decir, era reductiva. Y luego, cuando se origina la vida o cuando aparece la vida, ¿cuáles eran las primeras formas de vida? ¿O fueron? Bacterias. Y esas bacterias vivían sin oxígeno. Ellas podían ser felices viviendo sin oxígeno, pero de pronto aparecieron otras bacterias que podían utilizar la luz del sol para obtener energía a través de la fotosíntesis. Y recuerden que la fotosíntesis, ¿qué genera? ¿Qué produce? Oxígeno, claro. Entonces, de pronto empezaron a reproducirse estas cianobacterias que producían oxígeno y de pronto fueron tantas y se produjo tanto oxígeno en la Tierra que cambiaron, estas bacterias lograron que cambiara la atmósfera terrestre y que pasara de reductiva a oxidante. Evidentemente, ¿qué pasó con las bacterias que no utilizaban oxígeno? De hecho, era veneno para ellas. Se murieron. Yo digo que fue la primera gran extinción de la vida, pero casi muchas personas no le hacen caso porque pues solo eran bacterias, pero murieron millones de bacterias cuando la atmósfera se volvió oxidante. Entonces, fíjense cómo pues la vida también afecta a la Tierra. Y últimamente también, ¿no? Por ejemplo,
el humano ha afectado muchísimo la Tierra en los últimos años, tanto que ya se piensa en una nueva era geológica llamada Antropoceno, que todavía no es formal, pero los geólogos tienden como a marcar la siguiente era como Antropoceno. Y bueno, vamos a continuar, queda justo eso. Y entonces, yo le llamo a esto el baile de los continentes, ¿no? Cómo se van moviendo estas placas tectónicas. Y esto es porque les decía que la Tierra es un sistema dinámico. Entonces, si nosotros imaginamos a la Tierra o la comparamos, por ejemplo, con un durazno, ¿qué sería la semilla del durazno? Análogo, sería el núcleo. Ajá, y toda la parte, toda la carnita sería como el manto, y la piel, la parte más externa del durazno sería la corteza. Ajá. Pero resulta que esa corteza está fragmentada, como si fuera un gran rompecabezas. Está fragmentada en grandes placas tectónicas. Vean, aquí está, esta es la astenosfera, que es como la parte más externa del manto. Luego está la litosfera, que es justamente esta corteza terrestre, en donde está además todo lo que podemos ver, lo que conocemos, ¿no? Tiene varios kilómetros de profundidad y pues gracias a esto, estas placas tectónicas, pues decíamos, no están como, están moviéndose todo el tiempo. Tenemos diferentes tipos de placas tectónicas. Aquí nos marca, por ejemplo, una corteza o placa oceánica. Y también hay placas continentales. Se diferencian en que en su composición las placas oceánicas son muchísimo más densas y las placas continentales son más livianas. Entonces, pues lo que se está moviendo es justamente esta parte externa de la corteza terrestre. ¿Y cómo se mueve? Pues justamente por estas corrientes de convección. Es decir, fíjense, aquí en este GIF lo podemos ver. El magma va ascendiendo del núcleo de la Tierra y asciende muy caliente. Entonces sube y esto se les conoce como corrientes de convección. Cuando va ascendiendo, poco a poco va perdiendo calor, se va enfriando y luego eso hace que vaya bajando otra vez. Y eso, pues se va llevando o va arrastrando a las placas tectónicas. Entonces, fíjense cómo aquí va subiendo el magma y acá creo que no se alcanza a ver, pero la corteza terrestre se va recorriendo hacia un lado y hacia el otro. Ajá. Y esto tiene muchas consecuencias. No solamente sismos y terremotos, sino que también volcanes. Aquí, por ejemplo, donde está saliendo magma, se está formando nuevo piso oceánico, en fin, ¿no? Y así es como se van moviendo estas placas tectónicas. Luego, sobre todo aquí es donde se ven, todos esas son grandes placas tectónicas, ahorita las vamos a ver un poquito más a detalle, pero vean, tienen límites, ¿no? Todas esas líneas son los límites de las placas tectónicas. Y entonces, en estos límites se dan distintos movimientos. Cuando están chocando las placas, hay un movimiento de subducción. Generalmente siempre una placa se mete debajo de la otra. Debe ser una corteza, en este caso, cuando se subduce, es decir, cuando una placa se mete bajo a otra, siempre es la placa oceánica, porque acuérdense que las placas oceánicas son más densas. Entonces se van a meter debajo de la placa continental. Si son dos placas continentales las que están chocando, entonces lo que se forman son cordilleras, son montañas. Como las dos placas continentales son más livianas, ninguna puede meterse debajo de la otra, sino que chocan y empiezan a formar montañas o cordilleras también. Ese es un movimiento de placas tectónicas que es convergente. Acuérdense, convergente cuando chocan.
También hay divergentes cuando se van separando, que era justo lo que habíamos visto en el GIF anterior. Se van separando las placas tectónicas y aquí va saliendo magma y se va formando nueva corteza terrestre. Y también hay límites transformantes, cuando no hay ninguna placa que choque, sino que están como juntas y se deslizan, ¿no? Una se desliza para allá, otra se desliza para acá, y entonces como que se atoran y van acumulando energía y llega un momento en que esa energía pues se libera y se producen sismos y terremotos. Esos son como los tres principales movimientos de las placas tectónicas. Fíjense, además, en este baile de placas tectónicas, estas placas se mueven para todos lados. Vamos a revisarlas. Fíjense, primero empezamos por aquí, ¿no? Porque es por donde vivimos. Fíjense, aquí en México hay 4 placas que están interactuando. Por eso es que hay tantos sismos. Fíjense, está la placa de Cocos, que es toda esta que está en el sur, acá en el Pacífico. Está esta placa del Caribe, la norteamericana, que vean, es muy grande, y la placa del Pacífico. Y fíjense, ahora las flechas nos marcan la dirección de esas placas. Vean, la norteamericana está bajando y la pacífica está subiendo. Estas no están chocando, entonces, ¿qué límite sería? ¿Qué movimiento? Transformante. Luego aquí, esta placa de Cocos sí está subiendo y está chocando con la norteamericana que está bajando. ¿Esa qué límite sería? Si están chocando, convergente. Y justo aquí es donde se forma, recuerdan que aquí está el eje neovolcánico transversal, ¿no? Donde están los volcanes. ¿Recuerdan qué volcanes hay en esta parte del país? Díganme, volcanes. Sin pena. El Pico de Orizaba, el Nevado de Toluca, toda la Sierra del Chichinautzin, ¿no? Incluyendo el Xitle. Y esto es porque, fíjense, vamos a regresarnos tantito. Fíjense, imaginen que esta es la placa de Cocos, que es una placa oceánica. Y acá está la placa norteamericana, que es una placa continental. Entonces, la placa de Cocos se está metiendo por debajo de la corteza, de la placa norteamericana, pero llega un momento en que baja tanto que el calor otra vez empieza a fundir toda esta roca y entonces aquí empieza pues a subir magma a la corteza continental. Y vean cómo se va formando toda esta cordillera, que en este caso sería el eje neovolcánico, y por eso están surgiendo volcanes en esta zona. Por eso tenemos toda esta zona llena de volcanes, porque por debajo de nosotros prácticamente, pues está fundiendo la placa de Cocos, ¿no? O sea, evidentemente son grandes extensiones de corteza. Eso es lo que sucede en esta zona. Pero luego vean, aquí está la placa otra gran placa, es esta de Nazca, con la placa sudamericana. Y fíjense cómo la de Nazca se está yendo para allá y la sudamericana se está yendo hacia acá, hacia la izquierda, ¿no? ¿Y qué forma aquí? ¿Qué hay en esta zona de Sudamérica? La cordillera de los Andes. Luego fíjense, aquí sucede lo contrario, aquí se están separando las placas. La norteamericana se está yendo para acá, la sudamericana pues hacia la izquierda y la africana hacia, la africana hacia la izquierda y la sudamericana a la derecha. Entonces aquí se están separando estas placas tectónicas y lo que sucede es que se está formando nuevo suelo piso oceánico. Lo mismo pasa acá, vean, la arábiga está chocando contra esta placa iránica y aquí igual está la indo-australiana y aquí es donde está la cordillera, ¿cuál? La más alta del mundo. ¿Cuál será? No son los Alpes.
No. ¿No recuerdo cuáles las montañas más altas del mundo? El Himalaya, ¿vale? Fíjense, aquí en la placa africana está como dividida y también se está separando. Vean, una va para acá y otra va para acá, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver qué forman y qué impacto tiene eso en los organismos. Bueno, ¿qué provoca este movimiento o este baile de placas tectónicas? Pues en primera provoca sismos y terremotos, ¿no? En todos los límites de las placas tectónicas, que es justamente donde se están moviendo, están chocando, se están separando, pues hay una gran cantidad de sismos. Vean, por ejemplo, aquí todas estas, todo lo que está de rojo son justamente esos límites de placa, ¿no? Que va aquí. De hecho, fíjense, esto se conoce como cinturón de fuego del Pacífico, porque toda esta es la placa del Pacífico y vean, todos los límites están rojos. Ajá, es decir, vean, incluyendo acá en México. ¿Por qué? Porque hay sismos, porque hay una gran cantidad de volcanes también, justamente por ese límite de placas, ¿no? Igual aquí, que ya hablábamos de la cordillera de los Andes, todas esas son zonas altamente sísmicas. También forman volcanes, ya vimos cómo, ¿no? Cómo van, aquí hay salida de lava, aquí se están separando estas placas y ya vimos cómo a la hora de que subduce una placa oceánica a una continental, pues llega un momento en que se funde la lava y empieza a salir hacia la corteza terrestre. Bueno, se funde el magma. Recuerden que el magma es cuando todavía está en el interior de la Tierra y la lava es cuando ya está, ya salió a la superficie terrestre o a la corteza continental. También forma estas grandes cordilleras que ya les habíamos dicho, ¿no? La cordillera de los Andes, acá están las montañas rocosas que van, fíjense, desde Canadá hasta Estados Unidos. Y bueno, aquí tenemos nosotros ¿qué será esto aquí? Estos de aquí. Acuérdense de sus clases de geografía. La Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental. ¿Sale? Eso también es producto del movimiento de placas tectónicas. Fíjense, hay otras, están en la cordillera oriental de Sumatra, el Himalaya, los Alpes, los Cárpatos, ¿no? Todas esas cordilleras, pues, son resultado justamente de esto. Y ahora, ¿cómo relacionamos esto de todo lo que sabemos de las placas tectónicas con, pues, la biología? Y para eso existe una rama de la biología que se llama biogeografía. La biogeografía es la encargada de estudiar el por qué los organismos viven donde viven, por qué se distribuyen como los conocemos actualmente en los lugares, en los ecosistemas y en los hábitats donde están actualmente. Y bueno, no solo actualmente, sino también en el pasado. Y esto puede abarcar muchas cosas, no solamente el movimiento de las placas tectónicas, sino también cómo se van moviendo los organismos. Luego los organismos tienen unas formas de moverse, de trasladarse a otros lugares, pues bastante curiosas, ¿no? No pueden tomar trenes, no pueden tomar aviones. Bueno, ahora las garrapatas sí toman el metro, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen los organismos para trasladarse de un lugar a otro? Sobre todo cuando esos lugares están muy distantes, ¿no? A veces pueden nadar, pero no todos los organismos pueden nadar. Otras veces, pues, se agarran en el pelo de algunos otros animales o plumas de aves y se trasladan, sobre todo si son animalitos pequeños o insectos, pues se pueden trasladar a través de otros animales. Hay otros que se van caminando y caminan grandes distancias para poder llegar de un lugar a otro. Y pues recuerden que antes existía un supercontinente llamado Pangea, que Pangea, pues pan significa todo y geos, tierra, ¿no? Entonces, ¿qué significa Pangea? Toda la tierra junta, ¿no? Todos los continentes estaban juntos. Y de hecho ha habido varias Pangeas, no solamente una, sino varias Pangeas a lo largo de la historia de la Tierra.
Ahora, esto es súper importante porque al moverse las placas tectónicas, pues forman nuevos ecosistemas y nuevos hábitats que pueden ser ocupados por distintas especies, ¿no? Por ejemplo, esta es una fotografía de los Andes y fíjense cómo hay un lago, hay montañas nevadas, hay vegetación que es muy característica. Entonces, cuando las placas chocan y forman o convergen y forman grandes cordilleras, pues se forma un montón de hábitats desde la parte más baja hasta lo más alto. Y pues aquí empiezan a colonizar los individuos, empiezan a adaptarse, ¿no? No solamente cuando se elevan, sino cuando se separan las placas tectónicas, pues también crean grandes fosas profundas, ¿no? Donde también hay una gran adaptación de organismos. Seguramente conocen el clásico que tiene su bioluminiscencia, ¿no? Aquí, o no sé si han visto algún pez del abismo, uno que parece que está muy narizón. Y la desventaja de estos organismos es que están a tanta profundidad que es muy difícil estudiarlos, ¿no? Por ejemplo, este pez que les contaba, que es uno como narizón, cuando lo han sacado pues fuera del océano, está como todo desguanzado y todo desparramado, ¿no? Porque acuérdense que pues a grandes profundidades hay más presión del agua, entonces cuando está en el agua está como compacto, como que la presión del agua lo compacta, pero cuando lo sacan está así como todo deforme, ¿no? Entonces, porque son organismos que se han adaptado justamente a esas presiones del agua, a oscuridad, a bajas temperaturas, ¿no? Vean, estos son ventilas hidrotermales que también están en zonas de límites de placas, en zonas profundas, muy oscuras, donde hay una continua emanación de gases y que a pesar de que son ambientes muy extremos, muy ácidos, con temperaturas muy altas, pues siempre hay organismos ahí, hay organismos adaptados justamente a esas características. Y fíjense, esto es en África. Aquí hay un gran rift africano donde les mencionaba, se están separando esta placa africana, se está como partiendo y a la hora de separarse, vean, se empiezan a formar lagos. Esas cuencas se empiezan a formar cuencas que luego se llenan de agua y forman grandes lagos, ¿no? Ahí hay toda una serie de lagos africanos que, bueno, también se convierten en nuevos ecosistemas para nuevas especies. Este es un caso, por ejemplo, de islas volcánicas. Estas islas volcánicas, pues se forman por volcanes. Entonces, fíjense, hay puntos en la Tierra, estos que les decíamos donde están subduciendo o en estos límites de placas, donde todo el tiempo hay salida de magma. Todo el tiempo. Y les llaman hotspots o puntos calientes, porque todo el tiempo hay esa salida continua de magma. Y entonces, ¿qué sucede? Que el punto caliente, hagan de cuenta, está aquí. ¿Y qué pasa con la corteza terrestre? Pues se sigue moviendo, se sigue desplazando. Entonces, se forma un volcán que expulsa esta lava y como se va recorriendo la placa, el punto caliente se queda aquí y vean el volcán que estaba al principio, pues ya se recorrió. Ajá. Y después se van hundiendo y van formando islas. Y así sucesivamente. Vean, acá tenemos una isla, otra, que son volcanes ya extintos y el volcán, pues que siempre está activo. Ajá. ¿Qué ejemplo les recuerda esto? ¿Cuál será un ejemplo de islas volcánicas? ¿Conocen alguna o recuerdan alguna? Hay muchos archipiélagos, las Islas Galápagos, las islas de Hawái, ajá, también. Entonces, por ejemplo, en Hawái es lo que está pasando, o sea, el conjunto de islas que se forman han sido volcanes activos y que se han ido recorriendo. Y recuerden que además siempre hay un volcán activo ahí, ¿no? ¿Y esto qué hace? ¿Qué produce? Pues que se forman islas en medio del océano, en medio del agua,
y que después llegan organismos a colonizar. Ajá, por ejemplo, esta ave, vean, que es como muy característica, se llama ave de fuego. Esta de aquí. Ajá. Entonces, para las aves, para algunos mamíferos voladores, pues es más como fácil llegar volando. Muchos de ellos llevan semillas, porque recuerden que las aves ayudan a dispersar semillas. Hay algunas esporas o también semillas de planta que pueden viajar grandes distancias y llegan a colonizar. Y entonces lo que sucede es que estas islas pues llegan a tener una biodiversidad muy única, ¿no? Por ejemplo, esta ave es endémica, no se encuentra en ningún otro lado porque pues llegó a Hawái y le gustó la playa, el mar y todo, y pues después se adaptó a ese ecosistema. La biogeografía también estudia cómo se distribuyeron los organismos en el pasado y a esto se le conoce como deriva continental. Esta deriva continental es una teoría propuesta por un geólogo llamado Alfred Wegener, que Wegener lo que hizo fue que estaba estudiando fósiles y se dio cuenta de pronto que había fósiles fósiles iguales de los mismos organismos, pero en zonas de la Tierra que ya estaban muy alejadas, muy separadas. Y entonces decía, ¿cómo es posible que, por ejemplo, esta planta que se llama Glossopteris, ¿cómo es posible que esté en la Antártida y esté en Australia y esté en Sudamérica? Cuando más Australia y Sudamérica, pues, o sea, están muy alejados, ¿no? Y entonces se dio cuenta que, pues, había distintos fósiles, y no solamente distintos fósiles, sino también algunas estructuras geológicas, algunos minerales como diamantes, ¿no? ¿Han visto esa película de Diamante Negro? Ya no me acuerdo cómo se llama, pero sí saben que hay diamantes, ¿no? Negros en África, y que esos diamantes también se han encontrado en esta parte de Sudamérica. Entonces empezó a ver o a tratar de explicar cómo pues era esto posible, ¿no? Y entonces él propone esta teoría de la deriva continental, justamente donde explica que todos los continentes en algún momento estuvieron unidos. Y entonces, como estaban juntos, pues los animales y todos los organismos podían caminar libremente por ese supercontinente. Y que después, pues se separó. Eso fue lo que llamó deriva continental. En ese entonces, no tenía como el suficiente sustento científico, sino que fue hasta los años 1960 que ya varios geólogos propusieron la teoría de la tectónica de placas. Entonces retoman de hecho la tectónica de placas es una teoría unificadora porque retoma esta teoría de la deriva continental, porque bueno, estaba la evidencia, recuerden que todas las teorías científicas pues tienen evidencia. Entonces estaba la evidencia de los fósiles, pero no lograban explicar cómo es que los continentes se habían separado hasta que se propone esta teoría de la tectónica de placas y entonces ya explica cómo se van separando, ¿no? Que ya vimos por estas corrientes de convección. Y bueno, hay varios estudios de caso, por ejemplo, esto de los marsupiales. Hay marsupiales en Australia y hay marsupiales en América. Pero ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo creen? ¿Por la Pangea? ¿Sí dijeron eso? A ver. Exactamente. Cuando estaba todo Pangea, pues esta zona, junto con la Antártida y Australia, estaban unidos. Y entonces, pues ahí estaban los marsupiales felices. Luego, con esta separación de los continentes, estos marsupiales fueron llevados por los continentes o trasladados, por así decirlo, y de todos modos ellos mismos empezaban a adaptarse y a colonizar nuevos ambientes, pero se han encontrado fósiles en Sudamérica, en la Antártida y en Australia, ¿no? Lo cual es evidencia de que en algún momento estos
estos 3 continentes estuvieron juntos. De hecho, se sabe, o los restos fósiles han confirmado que el origen de los marsupiales es en América. Ajá. En Norteamérica no tenemos tanta diversidad de marsupiales como en Sudamérica y como en Australia, ¿no? Además pasó que en Australia, sí, bueno, sí saben que son los marsupiales, ¿no? Son estos mamíferos que ¿por qué se caracterizan? Tienen un marsupio, que es una bolsita, que es justamente donde terminan de desarrollarse sus crías. Ajá. Nosotros, por ejemplo, somos mamíferos placentarios. Entonces nosotros nos desarrollamos en la placenta y ya cuando estamos listos, o sea, completamente desarrollados, nacemos. Pero en el caso de los marsupiales, no. Los marsupiales nacen antes, cuando todavía no están bien desarrollados, y terminan de desarrollarse en el marsupio, que es esta bolsita, ¿vale? Aquí, pues, no sé si han tenido oportunidad de ver tlacuachitos, ¿no? Aquí en el CCH hay tlacuachitos que justamente son marsupiales. Pero fíjense cómo el origen de los marsupiales de hecho se da en Norteamérica y hay muy poquitos marsupiales. Hay más marsupiales en Sudamérica y en Australia, pero en Australia porque además allá no hay placentarios. Es decir, los placentarios que quedaron en Australia fueron muy poquitos. Tenían su propio tigre marsupial. En Australia se diversificaron muchísimo los marsupiales y casi no hay placentarios. Por eso fueron tan exitosos allá, porque no tenían depredadores. Ya algunos se extinguieron, como el demonio de Tasmania y todos esos, pero porque el humano empezó a introducir otros mamíferos placentarios como perros y cosas así. Y bueno, también se conoce este evento como el Gran Intercambio Biótico Americano, porque fíjense, antes Sudamérica y Norteamérica eran 2 continentes separados. Ajá. No estaban unidos para nada. Si acaso había ahí algunos archipiélagos, algunas islas donde pasaban organismos de Norteamérica a Sudamérica, pero no fue hasta mucho tiempo después que aquí surgió algo en esta zona. ¿Qué habrá sido? ¿Qué hay aquí en esta zona? ¿Qué país está aquí? Panamá. Entonces, ¿qué surgió ahí por Panamá? El Istmo de Panamá. Ajá. Entonces, fíjense, esta placa norteamericana o este continente norteamericano colisionó con el sudamericano. Entonces llegó un momento en que se unió, porque además Sudamérica era un continente aislado. Entonces eso permitió que los organismos pues evolucionaran y se formaran nuevas especies completamente aisladas de otros continentes. Pero de pronto chocan estos continentes y entonces aquí se forma un paso que siempre ha habido intercambio de organismos del norte hacia el sur, pero cuando surge ese istmo de Panamá y quedan unidos estos 2 continentes, pues ya hay un paso continuo todo el tiempo de organismos del sur hacia el norte y del norte hacia el sur, ¿no? El último, el más conocido, porque esto duró muchos años, pero los más conocidos son los del Pleistoceno, cuando empieza la era del hielo. Y entonces había muchos organismos del sur que se fueron, ¿no? Como esta ave, que era una ave gigante, a ver si la puedo hacer más grande, que es el ave del terror, los gliptodontes, que eran animales muy grandes, que lograron pasar hacia el norte y del norte hacia el sur, pues algunos proboscideos, ¿no? Como algunas familias de elefantes, algunos osos, lobos lograron pasar hacia el sur, algunos camélidos también. De hecho, los camélidos tienen su origen en Norteamérica y en Norteamérica ya no hay camélidos, se extinguieron por completo. Hay más en Sudamérica, las llamas, las vicuñas. Se han encontrado,
restos de paquidermos. Y los caballos también se originaron en Norteamérica, pero después se extinguieron. ¿Y cómo regresaron a Norteamérica? Con los españoles los trajeron de regreso, pero aquí se originaron, ya después se emigraron y regresaron ya con los españoles. Les decía sobre los camellos, los camélidos, también se originaron en Norteamérica, se extinguieron aquí, pero lograron diversificarse en Sudamérica con las llamas, las vicuñas, las alpacas, y otros se fueron acá por el estrecho de Bering en las glaciaciones, lograron migrar y llegaron a Asia y a África. Entonces fíjense cómo Norteamérica ha sido el punto de origen de muchos organismos que ahora ya no están, pero que son característicos de otros lados. Y también puede pasar al revés, ¿no? Organismos que eran característicos de otros lados y lograron ser exitosos en Norteamérica. Al principio de esta conexión, pues fue como muy beneficioso porque empezó a haber mucha biodiversidad, tanto en Norteamérica como Sudamérica, justamente por ese intercambio. Pero luego, pues los organismos del sur estaban acostumbrados o adaptados a otras condiciones que ya no lograron sobrevivir en el norte y viceversa. Entonces al principio fue como bonito de, podemos pasar de un lado a otro, pero no lograron sobrevivir muchos. Esta imagen nos muestra justamente cómo se fue dando ese cierre entre estos continentes hace 20 millones de años. Vean, aquí hay, estaban como estas islas, solo algunos organismos podían pasar y al final se cierra. Pero fíjense que se cierra y sí, se unen estos dos continentes, pero ¿quién se separa? Los océanos, ¿no? Y entonces ahí también tiene afectación en los organismos, porque entonces los organismos marinos ya no podían pasar al otro océano. Y entonces cambian las corrientes oceánicas, cambia la alimentación, cambian todos los organismos por el cierre de este paso en la vida marina. Y pues para cerrar, quería pues que fuéramos un poquito conscientes de que estos movimientos de placas tectónicas también han afectado ecosistemas en los que nosotros pues nos desenvolvemos cotidianamente, como es el CCH. Recuerden que el CCH está sobre el Pedregal de San Ángel, que este Pedregal de San Ángel seguramente ya saben cómo se formó. ¿Cómo se formó? Por la erupción del Xitle. Entonces, el Xitle hizo erupción durante varios años, como 3 años, estuvo expulsando lava, que es todas esas rocas volcánicas que siempre vemos. Y cuando un volcán hace erupción, pues evidentemente también afecta la vida en la Tierra, ¿no? Sobre todo porque se llevan todo. O sea, los volcanes terminan con toda la vida. Y entonces, una vez que se ha enfriado la roca, llegan organismos nuevos a colonizar estos nuevos hábitats. Generalmente llegan helechos porque viajan a través de esporas, empiezan pues a crecer en la roca volcánica. Esto se le conoce como sucesión primaria, cuando un volcán termina con todo y luego llegan nuevos organismos a colonizar, es una sucesión primaria. Y bueno, luego hay una secundaria y una terciaria, pero se empiezan a instalar estas plantas que empiezan a degradar las rocas, a formar suelo. Entonces fíjense cómo los organismos también influyen en el paisaje de la Tierra, ¿no? Los árboles también cambian mucho el paisaje. Y entonces nos da un ecosistema que es único en el mundo. O sea, el Pedregal es un ecosistema único en el mundo porque tiene esas condiciones que no podemos encontrar en ningún otro lado y tiene una asociación de organismos que no podemos encontrar en ningún otro lado, ¿no? Y esto seguramente lo han visto, esto es el famoso palo loco y se llama así porque siempre florece cuando ya terminó toda la época de floración y da estas florecitas amarillas que luego, si tienen oportunidad de encontrarlas, acérquense y véanlas y huelen a chocolate. Entonces
Es súper característico de esta zona. Estas plantas también, si han puesto atención, seguramente las han visto, son echeverias y su nombre común es oreja de burro. Estas que también, si tienen suerte, se las pueden encontrar, es la tarántula del pedregal. No las molesten, déjenlas ser libres, también tienen derecho a ocupar el ceciachito. Estas plantas que son tigridias, que también son muy características del pedregal y entre muchos otros organismos, ¿no? ¿Qué otros organismos conocen de aquí del pedregal? Las víboras de cascabel, que luego andan también saliendo por los salones. ¿Qué otras? Los cacomixtles, los tlacuachitos, hay murciélagos también, que esos no los vemos porque tienen más actividad nocturna. Algunos conejitos también andan por aquí y todo eso crea. Todos esos organismos pues se han adaptado a este ecosistema que pues no podemos encontrar en ninguna otra parte, ¿sale? Y bueno, solo ya para cerrar, pues quiero comentarles que este estudio de las placas tectónicas pues es importante para poder reconocer cuáles son estas zonas que pueden tener mayor diversidad y también poder protegerlas. O por ejemplo, también se pueden crear barreras cuando surge una cadena montañosa donde alguna población quede dividida y se forman nuevas especies, pero también se pueden a lo mejor poner corredores para que no queden interrumpidos y para que siga habiendo una diversidad genética. Entonces es importante conocer y estudiar o entender la tectónica de placas para ver cómo podemos también cuidar la biodiversidad, ¿no? Y que no se vaya perdiendo con el tiempo ni con el impacto de la actividad humana. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o algún comentario que quieran expresar.